un lugar tan cercano disfrutar de esta belleza natural. Porque, bueno, es bien sabido que hay algunos lugares más en el mundo donde existen los cenotes y donde hay cuevas que se pueden explorar. Las hay en Florida, las hay en Australia, en Bahamas, en Cuba, incluso en Europa del Este, en algunas zonas de Alemania, de la antigua Yugoslavia, de Eslovenia, Eslovaquia, no me acuerdo bien, etcétera. Sin embargo, el único lugar en el mundo donde se presentan las condiciones extraordinarias para poder bucear, explorar, conocer y maravillarse como tal, es en la península de Yucatán. ¿Por qué la naturaleza nos bendijo de esta manera? Vamos a tratar de explicarlo, pero yo creo que las palabras se quedan cortas para lo impresionante que puede ser conocer estos lugares. En cuanto a formaciones, en cuanto a la visibilidad, la temperatura del agua, incluso que es agua dulce, a los niveles de profundidad, a los pasajes, túneles que se pueden formar en los ríos subterráneos, de verdad no hay otro lugar en el mundo donde podamos encontrarlo. Por ejemplo, ese dicho que a mí no me gusta decir que como México no hay dos, y que México es el mejor país del mundo, pues a mí me gustaría conocer primero todo el mundo para luego poder asegurar eso, pero lo que sí podemos decirles es que cenotes como los que hay en México no vamos a encontrar en otro lado, y tenemos la gran fortuna que a 2 horas en avión y un poquito de andar en tierra, estamos por ahí. En el grupo tenemos algunos chicos que el año pasado nos acompañaron al tour de cenotes. Al final me gustaría que comentaran un poco cómo se la pasaron para que nuevos compañeros se convenzan de que es un lugar que tienen que conocer. Y bueno, la gran pregunta es ¿cómo surgen los cenotes o por qué tenemos los cenotes aquí? ¿Sale? Es un poquito de una explicación un poco técnica. Yo no soy especialista, entonces trato de bajarlo a un nivel que todos lo entendamos. La primera cosa que tenemos que considerar es que la península de Yucatán en su mayoría está formada por roca caliza o bien llamada roca kárstica, que sus características hacen que sea porosa, que sea más suave que otro tipo de piedras y que es muy importante que es soluble al agua. Por lo tanto, la lluvia y los ríos subterráneos han ido puliendo, formando estas cavernas y estas formaciones subterráneas. El agua cuando llueve se filtra por el subsuelo. Es muy importante saber que en la península no hay lagunas ni ríos superficiales porque toda la piedra filtra el agua y llega a un manto donde ya no puede descender más, y entonces en todo ese camino, a lo largo de miles de años, el agua ha ido formando estas cavernas, estas cuevas, y que pues por el capricho de la naturaleza se han creado galerías, se han creado túneles, pasajes, etcétera, etcétera, etcétera. El nombre técnico o nombre geológico de un cenote es dolina. Incluso, ojalá y puedan seguir mi mouse porque ayer no funcionaba bien. Esta palabra dolina es lo que define técnicamente a un hueco en la tierra, ¿sale? En México o en la península se llamó cenote, que ahorita vamos a explicar por qué. Y después, pues en el fondo se van creando cañones, cuevas, galerías, etcétera, etcétera. Lo importante de todo este rollo que es que ha llevado miles de años su formación, y además la Tierra pues sigue evolucionando y se siguen descubriendo más, ¿no? Ahora, la palabra, como ya les mencioné, es roca kárstica, proviene de la región de Karst, que está en Alemania, y pues ahí es donde se empezó a estudiar todo este rollo, pero se descubrió que México actualmente, bueno, está súper establecido, que es el único lugar del mundo donde podamos encontrar este tipo de formaciones. Ahora, los cenotes en la península de Yucatán son sumamente, bueno, son antiguos. Se cree que se formaron en el Pleistoceno, que su formación data de unos 2.6 millones de años más o menos, hasta hace aproximadamente unos 10.000 años antes de Cristo, que es cuando terminó esta era geológica. Por lo tanto, ha llevado mucho tiempo su formación y son relativamente antiguos, hablando en tiempo del hombre, aunque el tiempo geológico de la Tierra pues es muchísimo más extenso. También comentar que estas cuevas al inicio estaban secas, por lo tanto se formaron
estalactitas y escalagmitas, como podemos ver en la pantalla. Estas formaciones únicamente se pueden hacer en seco, no se pueden hacer bajo el agua. Por lo tanto, eso nos dice que en algún momento estas cuevas y estas cavernas estuvieron secas. Las estalactitas llevan una formación de miles de años y simplemente dada la filtración del agua por el subsuelo, las gotas van minando y llegan a la cueva, y por una formación de muchos años, el carbonato de calcio que va adherido a esas gotas de agua se va quedando en formaciones pequeñitas, como este tipo que podemos ver por acá, y que gota a gota se van formando. Se dice que una escalactita, que es esta formación vertical hacia abajo, puede tardar en crecer 2.5 centímetros cada 3.000 años o una cosa así. Se me fue el dato ahorita, no lo tengo escrito, pero es muy lenta la formación. Esto nos habla de que cuando vamos a conocer estos lugares tenemos la enorme responsabilidad de conservarlos y de dejarlos tan intactos como estaban al principio, porque simplemente un error o un descuido de nuestra parte puede arruinar lo que a la naturaleza le ha costado miles y miles de años construir. Por el contrario, las estalactitas, que son las que crecen de arriba hacia abajo, y cada que gotean van dejando un sedimento, una molécula de sedimento. Cuando crecen de abajo hacia arriba se llaman estalagmitas, y es básicamente el mismo proceso. Cuando la gotita cae, vuelve a quedarse otro pedacito de sedimento en el piso y van creciendo de abajo hacia arriba. Con el correr de los años, en algún momento la estalactita y la estalagmita, como aquí en el número 5 y en el número 1, en algún momento van a unirse, como aquí tenemos en el número 6, y a esto se le llama columna. Puede haber columnas súper delgaditas, o cuando buceamos en cenotes podemos encontrar columnas muy gruesas, que eso nos habla de la edad y del tiempo que se necesita para que estas formaciones existan. ¿Sale? Ahora, es súper importante también decir o establecer que ahorita les he hablado independientemente de cenotes, de cuevas, de cavernas, ahorita da igual, pero vamos a definir qué es un cenote y qué es una cueva. Por ejemplo, la mayoría de nosotros ha visitado un cenote aunque no lo ha buceado, y pues simplemente llega a través de la jungla a un hueco en la tierra donde está inundado, ¿no? Llegamos más o menos a formaciones como estas. Esto en realidad ya es un cenote, y la definición de, cómo se formó un cenote es cuando el techo de esa gruta o de esa galería hueca en el fondo se colapsa ese techo debido al peso de la tierra que haya arriba, de la vegetación que esté creciendo, de movimientos telúricos, se colapsa y se cae. Ese hueco queda abierto en la superficie y da pie a que se abra el cenote. Entonces ya tenemos acceso al subsuelo. Esto también lleva muchísimos años, y ahora sabemos que mientras más viejo es el cenote, pues el hueco es más grande porque más y más se ha ido abriendo. Por ejemplo, en este cenote que está seco pero que es abierto, podemos ver vegetación joven y no está inundado. Esto nos dice que no es tan viejo como tal, pero hay unos todavía más jóvenes. También tenemos cavernas o cuevas que, aunque no están inundadas, siguen cerradas y tenemos que explorarlas, pues desplazándonos por el subsuelo. Mientras menos tiempo haya pasado, pues el techo de estas galerías sigue intacto, y el peso que puede encontrar de vegetación o de material arriba de él no ha sido suficiente como para derribarlo. Entonces, eso hace que el conteo sea muy variable, porque con el correr del tiempo van a irse abriendo más y más y más cenotes, ¿sale? Y entonces eso nos deja con 3 tipos de cenotes. El cenote a cielo abierto, como el que ya les mostré, el cenote semiabierto. Este es otro cenote abierto donde podemos ver que el techo se colapsó y entonces nos da acceso a la gran galería. Tenemos cenotes semiabiertos donde, les digo, tenemos que caminar para poder acceder a ellos. Y también tenemos cenotes cerrados,
como este tipo, ¿sale? Que pues este cenote ya está iluminado, ya está adornado por la tecnología y nos permite ver un poco de iluminación, pero no entra ningún tipo de iluminación natural. Estos son cenotes cerrados, ¿sale? Todos estos que les estoy mostrando ahorita. Y aquí podemos ver un cenote abierto, ¿no? Incluso ya estos cenotes turísticos pues tienen escaleras, tienen comodidad, etcétera, pero están al cielo, ¿sale? Ahora, por ahí yo creo que todos hemos escuchado o hemos leído, aunque no sepamos a ciencia cierta de qué se trata, todos sabemos de que hace muchos millones de años un meteorito cayó en la Tierra y acabó con la vida de los dinosaurios. ¿No? Lo han escuchado en algún lado, ¿cierto o falso? Cierto. Vale, pues, y sabemos que ese meteorito cayó en la península de Yucatán. Sí es. ¿Sí? Este meteorito impactó hace 65, 66 millones de años sobre la Tierra. Hace muchísimo tiempo creó un cráter gigante y también levantó una gran cantidad de polvo que se dice que ocultó la luz del sol por mucho tiempo y eso causó la extinción masiva de las grandes especies. Ahora, se creía, porque no hay datos que lo sustenten, que este golpe del meteorito es el que había originado la formación de cenotes, pero ya los geólogos estudiando la línea del tiempo dicen, bueno, si este meteorito cayó hace 65 millones de años y estamos convencidos, estamos claros que los cenotes se empezaron a formar hace 2.6 millones de años, pues tenemos una brecha que hace que no coincidan las dos teorías. Es algo que no ha podido o no se puede comprobar, porque hay mucho tiempo de diferencia entre los dos sucesos. Lo que sí sabemos, o lo que sí es claro, es que dejó algo que le llaman anillo de cenotes, que es lo que podemos ver en amarillo, y hay un montón de cenotes alrededor de esa parte, pero eso es en el estado de Yucatán, ¿sale? Conforme nos alejamos del estado de Yucatán, sigue habiendo puntitos dispersos que son los cenotes descubiertos en la actualidad, pero no necesariamente tuvieron que ver, la formación de esos cenotes tuvo que ver con la caída de este gran meteorito. Este meteorito cayó en un lugar llamado Chicxulub, que formó un cráter que, pues, según me cuentan, se puede ver, y que hizo un enorme cráter gigante de 180 kilómetros de diámetro. O sea, es enorme, es muy grande. Existen representaciones digitales en internet, si quieren después buscarlo, porque se pone muy interesante esa parte. Después, ya diferenciando la onda del meteorito con la onda de la formación de los cenotes, pues lo que sí hemos descubierto y lo que se sabe es que hubo algunos pobladores en la zona que llegaron después de la última glaciación, que eso es hace más o menos 10,000, no, como 12,000 años. Y entonces, lo interesante de las exploraciones recientes, que esto es de la década pasada, es que dentro de los cenotes se encontraron principalmente, bueno, lo más interesante fue hallar osamentas humanas, también se han encontrado utensilios, se han encontrado fogatas, vasijas, que en realidad estas cavernas, estas cuevas, estaban secas hace muchísimo tiempo. El primer hallazgo que encontraron de una osamenta humana se estudió y se llegó a la conclusión que pertenecía al sexo femenino, una persona de entre 45 y 55 años y que medía 1,52 de estatura, o sea, chaparrita, pequeñita, y pesaba aproximadamente 58 kilogramos. Se le puso el nombre de Mujer de las Palmas y se encontró en una posición, bueno, los huesos se encontraron bastante completos en una posición fetal, y lo más importante es que gracias a la tecnología actual se pudo hacer una representación gráfica digital de cómo pudo haber sido esta persona, que me parece súper interesante mostrarles. Se supone que esta señora vivió hace 12,000 años en la península de Yucatán, y sus restos fueron encontrados, y gracias a ese primer hallazgo, el desarrollo del estudio del tema de cuevas y cavernas de la península de Yucatán ha dado un gran salto, pues porque más y más personas están interesadas. Como les decía, se han encontrado osamentas, herramientas, fogatas, fósiles de otros animales, etcétera. ¿Por qué? Pues porque estas cuevas proveían de un hogar, de un refugio a todas estas personas que no tenían que construir
su casa, sino que simplemente las cuevas les daban ese refugio y los protegían del medio ambiente. Luego, después de los periodos de glaciación, porque seguramente saben que ha habido periodos donde las capas polares de hielo crecen y luego decrecen, esto lleva miles y miles de años, pues el nivel del mar ha subido y ha bajado. Entonces, se cree que hace 10, 12 mil años el nivel del mar era 160 metros menor al que tenemos actualmente. Por lo tanto, pues las cuevas estaban secas. Actualmente, pues el nivel del agua del mar subió y ahorita están inundadas. Y con el correr del tiempo nos ha dejado aguas cristalinas que podemos ahora explorar gracias al buceo. ¿Sale? Este es un poquito de la historia de cómo se crearon los cenotes, que aunque no soy especialista, pues me puse a leer Wikipedia y me lo aprendí de memoria para presentarles el día de hoy todos estos datos. Gracias. ¿Ok? Gracias. y ahora, me gustaría darle el paso a Gisela para que nos hable un poquito de la red de cenotes en la península de Yucatán, porque pues ella tiene mucho más conocimiento que yo de este tema. ¿Vale? Adelante, Gisela. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues bueno, ¿qué es lo que sucede ya después que se crean estos cenotes, ¿no? Y nos venimos a la actualidad, ¿no? Si nos venimos a la era actual, al hoy en día, sabemos que la exploración en esta zona es realmente joven. La exploración en estas áreas iniciaron más o menos alrededor de los 80s, ¿no? Entonces es en este momento en donde llegan los buzos de cueva a la zona y comienzan a explorar, se empiezan a dar cuenta que hay estos cenotes que nos platica Iván, ¿no? Y empiezan a explorar todos estos cenotes. Se dan cuenta que la península de Yucatán pues está rica de todos estos cenotes, que hay muchísimos cenotes. De hecho, inventariados, por decirlo de alguna manera, se tiene el dato de que hay alrededor de 6,000 cenotes en la península y se empieza a hacer exploración, ¿no? Digamos que estas cuevas en algunas partes están interconectadas, ¿no? Están conectadas bajo tierra, son ríos subterráneos, y se le nombra a este conjunto de cuevas que están conectadas bajo tierra sistemas, ¿no? Y bueno, es justo el año pasado, en el 2019, en donde se hace el mayor descubrimiento, porque descubren que una de las cuevas que se tiene aquí en la zona, que se llama, o uno de los sistemas de cuevas que se tiene aquí en la zona, que se llama Zacactún, que de hecho en maya significa cueva blanca, ha crecido y se puede interconectar con otras cuevas, lo que hace que el sistema se vuelva un poco más grande. Y entonces con esto el sistema llega a tener en su totalidad 364 kilómetros de longitud, ¿no? Entonces, como dice Iván, yo me puse a investigar un poco y dije, bueno, como para tener una referencia, pues más o menos para que tengamos una referencia, de México a León, Guanajuato son 378 kilómetros, ¿no? Entonces, para que podamos un poco imaginarlo, pero bajo tierra, ¿no? Interconectados. Entonces es así donde se descubre que pues aquí en la península de Yucatán no solamente tenemos 6,000 cenotes, sino también tenemos el sistema de cuevas más largo en todo el mundo, ¿no? Durante este sistema de cuevas, pues hay varios cenotes, ¿no? Que forman parte de estos sistemas. En Zacactún tenemos alrededor de 226 cenotes, ¿no? Que lo conforman. Imagínense cuántos. Y bueno, uno de los cenotes, para que ustedes tengan idea, quizá algunos de ustedes pues también ya han visitado la zona, o como dice Iván, algunos de ustedes estuvieron ya por aquí. Entonces, el cenote Dos Ojos forma parte de este sistema Zacactún, que el año pasado fue nombrado como el sistema más grande de la zona, ¿no? Y bueno, pues también es importante decir que podemos tener cenotes todo el tiempo. Este no es un dato, digamos, que ya no se mueve. Este es un dato que se puede mover todo el tiempo con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque pues en cualquier momento, primero, podemos llegar a tener colapsos, ¿no? Como primera parte. Y segundo, como decimos, la exploración es aquí prácticamente muy joven. No es que signifique que toda el área está completamente explorada, ¿no? O simplemente algunas veces como estos lugares se encuentran pues cercanos a la jungla,
pudiera haber en algún momento, o cuando alguien compra una tierra nueva, de hecho se sabe que ve un agujero y le llama a los buzos de cueva, ¿no? Oye, ¿puedes venir a ver si mi charquito que tengo yo aquí en mi terreno es una cueva o está conectado con algo más? Entonces, de hecho, este es un dato pues también bastante interesante porque este es un dato vivo, ¿no? Este es un dato que puede estar cambiando todo el tiempo. Y también lo mismo sucede con la longitud de las cuevas, ¿no? Así como ahorita tenemos que el sistema más grande es Zacatún, pues también quizá en algún otro momento otro de los sistemas que tenemos aquí en la zona pueda ser explorado y se puedan dar cuenta que la longitud es mucho mayor. Y bueno, conforme se van también explorando los sistemas, el sistema que va siendo más grande es al que se le asigna el nombre del lugar, ¿no? Los nombres de los lugares, pues bueno, muchas veces se dan de acuerdo a las personas que los exploran, de acuerdo a las características que ve el lugar, ¿no? Por ejemplo, pues Cueva Blanca, una de las características también de la roca caliza es que es roca muy blanca, como podemos ver también estas fotos padrísimas que nos están proyectando, pues hay paredes muy blancas, ¿no? Y es una de las características de la roca caliza, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, digamos, a grandes rasgos, lo que sería la red de cenotes en la península. También, si les interesa, hay una página de cuevas. Iván les puede compartir la liga para que a todos aquellos que les interese pues, conocer un poquito más, y todas las cuevas que están registradas en la península están listadas en esta página, para que también le echen un vistazo para que vean un poquito qué más cuevas tenemos por ahí, ¿no? Entonces, pues adelante, Iván. No, Iván. Ya, perdón, estaba en silencio. Ya. Vientos. ¿Alguien por ahí tiene alguna pregunta? Creo que alguien han escrito por el chat, pero la verdad es que no lo veo porque me distraía un poco. Si alguien quiere comentar algo o participar, bienvenidos. Y también invitar o preguntarles, saber si alguno de los participantes pues nunca ha buceado. Obviamente tenemos algunos compañeros en curso, pero también tenemos algunos compañeros que se están uniendo a la charla, pero que nunca los hemos visto físicamente. Entonces, me gustaría saber si hay por ahí alguien que todavía no ha buceado, ni siquiera en las prácticas en la alberca, pues para que se presenten y los conozcamos. Pues creo que no. Sí, Joel, Vero, Yo bueno, yo, Iván, Okay. Ahora, aprovecho para presentarme. He nadado en cenotes, pero no he tenido la oportunidad de bucear ni siquiera en alberca. ajá. Y de hecho esta es la primera vez que estoy presente en una sesión aquí con ustedes. Ok, bienvenido. Pues muchas gracias por estar aquí. y tú Iván, entonces nos conoces de Facebook, de ahí yo Sí. soy la que Sí. publica y esas cosas de Sí. Facebook, entonces yo platiqué, seguramente yo te pasé la liga. Yo Sandra. Ok. Buenas noches, mi nombre es Joel, igual que Iván, yo los conocí por Facebook, los contacté. Tengo, me interesaría bucear en los, pues, entré a la plática. Buenas noches, mi nombre es Rubio. Yo nada más he tomado el curso en playa ni en cenote. No lo pudimos hacer por el tema del coronavirus, ¿no? Pues, poderlo hacer algún día ya. Gracias, Joel, gracias, Iván. Por aquí tenemos también a Vero, ¿nos escuchas? Vero, no sé, Vero, hay una Vero aquí, ¿no? Pero creo que no tiene audio. Ok, bueno, esos creo que son los únicos nuevos.
Ah, sale, pues bienvenidos, porque sí, eran caritas que no ubicábamos y pues qué padre que se unen personas nuevas a estas charlas y que pues que les quede ahí el gusanito para que practicarlo después. Y de los demás compañeros, pues obviamente nosotros conocemos a todos, pero entre ustedes no se conocen todos porque no coinciden en cada viaje o en cada curso, ¿no? El año pasado nos vimos muchos en la reunión de fin de año, pero aún así no eran todos. Así que, pues me da mucho gusto que el grupo se vaya haciendo más y más grande y que este tipo de temas, pues, les interese. Y ahora, continuando con pues, con la charla, ¿cómo ven estas fotos que estamos pasando? Están padres, ¿no? O sea, sí se ven lugares que Increíbles. dices, órale, Padrísimas. tendríamos que ir, ¿no? Sí, de verdad son lugares increíbles que tienen una belleza natural impresionante, pero además de eso, tienen un contenido místico, espiritual enorme, lo que me gustaría platicarles ahorita. Bien sabemos que estamos hablando de un territorio maya, de un territorio y de una cultura milenaria, donde pues cada elemento, cada cosa tiene un significado, no simplemente está ahí ya, sino que todo significa algo y son conceptos que a mí en lo personal me parecen muy padres, muy hermosos. Yo no soy muy espiritual, que digamos, pero de repente hay cosas que sí de ellos, ¿no? Por ejemplo, dentro de la mitología maya, pues se dice que la tierra era plana y que pues todos vivían como en una especie de pirámide donde hasta arriba estaba el dios supremo que se llamaba Itzaptitzamna, que era el dios de la fertilidad, y pues así como una pirámide, al final llegábamos al plano terrenal y abajo de ese plano pues vivían los dioses de la muerte, abajo de la plancha terrestre. Al ir bajo esas escaleras pues encontramos los ríos que al final nos llevan a lo que ellos llamaban el inframundo. Entonces eran las aguas del inframundo. Los cenotes, como tal, los hoyos que ya presentamos, eran sagrados para ellos, porque para ellos representaban unas ventanas o unos accesos hacia ese inframundo que llamaban Xibalbá. En ese inframundo, en el Xibalbá, habitaba Chac, que era el dios del agua, y otros dioses de la muerte, que son bastantes. Pero lo más interesante de todo esto es que el inframundo maya es totalmente diferente a la concepción católica que tenemos del infierno. El infierno, pues lo tenemos como un lugar de castigo eterno. Si te portaste mal, ahí están las llamas del infierno y vas a sufrir por el resto de la eternidad. El inframundo maya para nada se acerca a eso. El inframundo maya sí es un sitio de muerte, porque una vez que una persona moría, su alma iba a dar ahí al inframundo, al Xibalbá, pero se iba y se reunía con los dioses. Además, ahí abajo estaban los tesoros de la tierra, estaban las semillas que dan vida a la vegetación, están los huesos de nuestros antepasados y está el agua, que al final el agua da vida. Por lo tanto, el inframundo era un lugar de muerte, como tal sí, pero también era el origen de la nueva vida, porque ibas a dar ahí como un muerto, como una persona que moría, pero también estaban las semillas que iban a dar nueva vida, iban a alimentar, que se iban a alimentar de esa agua y de la tierra para dar nueva vegetación, nuevos animales, nuevas personas, y por lo tanto era un ciclo eterno perfecto entre dos contrarios. Estaba arriba Itzapná y era el dios de la fertilidad, y estaba el inframundo abajo, que era el complemento. Sin uno no podía estar el otro, porque eran dos contrarios totales que armonizaban. Entonces, eso a mí me parece padrísimo, porque los cenotes son un acceso que tenemos como seres humanos, que tenemos para entrar a ese inframundo maya, para entrar a las entrañas de la madre tierra, que podemos entrar, visitar, ser afortunados y luego regresar. O sea, esa onda, pues como yo lo veo así, como que nos dan chance de morir un ratito y luego regresar. Eso a mí me parece padrísimo, porque estamos hablando de que estamos entrando a cuevas donde hay muerte, pero hay vida. Y es el renacimiento. Todo lo que murió va a renacer. Eso a mí me parece extraordinario. Incluso hay lugares donde son poco turísticos, donde los cenotes son poco turísticos, donde los lugareños, donde los locales
le piden acceso a los dioses, le piden permiso para poder entrar a los cenotes. Eso me parece a mí increíble y espectacular, porque sí, y se siente esa vibra, esa energía de cada que vamos a un lugar de esos, se siente. Y una vez que alguien te lo comentó, te lo contó, y llegas a esos lugares, a lo mejor no te habías dado cuenta, pero sí, de verdad es algo que tiene un gran significado para, pues primero para la mitología maya, pero también para nosotros como seres humanos, tener ese privilegio de estar en un lugar así y tenerlo con la conciencia de lo que vamos a hacer. Por eso somos tan, pues tan estrictos o llamamos tanto la atención a respetar todas las medidas de seguridad y de cuidar el lugar, porque vamos un ratito como visitantes, nos dan el permiso de estar ahí en un lugar tan sagrado y tenemos que regresar y dejarlo tan hermoso como lo habíamos encontrado. ¿Sale? Esa era la parte del misticismo en la mitología maya para los cenotes, que no simplemente son hoyos con agua. Ya. ¿De acuerdo? Yo tengo una duda. Adelante. ¿Hay algún tipo de ritual para poder ingresar a los cenotes? Es decir, a veces cuando corres en las montañas, Ajá. como que pides permiso a la montaña, ¿no? O sea, Sí, claro. como que pides permiso para que te deje estar en la montaña y además regresar con bien, ¿no? No sé si en los cenotes o al bucear en general también se aplique esto. Pues mira, no como tal, o sea, no hay una regla escrita. Nosotros como buzos igual y no lo hemos hecho. Lo que sí hacemos siempre, o por lo menos yo hago, es al final, en una especie de brindis, agradecer que todos estamos sanos, salvos y más felices que antes, pero no lo hemos hecho como ritual, como tal. No sé si tú, Gisela, sepas que se hace un ritual específico para algún cenote. Pues en cuestión de buceo, digamos que aquí como los cenotes en los que buceamos todo el tiempo, hay gente que está entrando y está saliendo, pues en sí no se lleva a cabo como esta parte de ritual, ¿no? Sí, ya depende un poquito como de cada grupo, de cada persona, el que pues te encomiendes a lo que tú crees o que pidas a lo que tú crees para poder efectuar una inmersión satisfactoria. Sin embargo, hay lugares, como bien comentabas tú, ¿no? Por ejemplo, un poco más alejados o un poco más adentrados en la jungla, que cuando tú los vas a visitar, ellos ahí mismo tienen un sacerdote maya que hace una oración. De hecho, el maya, ¿no? Tú no entiendes exactamente qué es lo que él está orando y está pidiendo, para pedir un permiso, ¿no? Porque, como bien mencionas, pues son lugares muy místicos, entonces ellos hacen un tipo de oración, piden un permiso a los aluches famosos que ellos mencionan, que son como seres pequeños que viven en estos lugares, para que te permitan entrar con bien, para que te permitan a veces nadar en ellos y poder estar ahí, ¿no? Pero sí, digamos que como parte del buceo, pues no lo tenemos incorporado antes de iniciar el buceo, ¿no? Ya depende un poco del grupo de las personas. Muchas gracias. Súper, gracias a ti, Abril, por participar. ¿Alguien más quisiera participar? ¿Tiene alguna pregunta? Sí, yo, Iván, una duda. ¿Para entrar a un cenote se tiene que pedir algún permiso al Estado o el grupo que tiene la planeación puede entrar libre? Mira, sí hay algunos requisitos, sobre todo en medida de seguridad, porque sí estamos cuidando con la integridad de cada uno de nosotros. Y los municipios, pues sí requieren ciertas medidas de seguridad, pero eso me gustaría que lo explicara Gisela un poco más adelante, porque sí tenemos un apartado sobre qué se necesita para bucear en cenotes. Ok. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿alguien quiere participar? ¿Alguien más? Listo. Pues entonces, Gisela, si te parece, pues continuamos con el siguiente punto. ¿Te late? Perfecto. Vamos, chicos. Bueno, dale. De continuar, me gustaría comentarles, porque la verdad hace rato me lo salté. Bueno,
Ahorita le decimos cenotes, pero es hasta que llegan los mayas a la región que se le da el término de cenotes a estos agujeros con agua, ¿no? Y la palabra original, de hecho, en maya es cenot, que bueno, a mí me cuesta un poco de trabajo pronunciarla, porque también el maya, pues es como bastante difícil de pronunciar, pero para que ustedes lo sepan, ¿no? Que significa hoyo de agua. Y a partir de ahí es cuando se les nombra a estos lugares cenotes y es como actualmente los conocemos, ¿no? Bueno, y ya una vez que conocimos un poco acerca de estos místicos lugares, pues, ¿qué más tiene, no? Porque a mí me gustaría como bucear en los cenotes, como que, bueno, pues sí vemos las fotos y están bonitas, ¿no? Pero, y como que luego, ¿qué más? Pues yo, sinceramente, a la gente les digo, pues imagínate que es como bucear en un museo, ¿no? Y pues, ¿cómo? ¿Cómo que bucear en un museo? Sí, tú vas a bucear a un museo y pues ves, ¿no? Ciertas obras, ves poniendo, pero aquí tal cual estás buceando en un sitio en donde vivieron personas. Estás buceando en un sitio en donde encontraron en algunos lugares osamentas humanas, animales, encontraron a lo mejor los utensilios, ¿no? Reales, vasijas, platos. Entonces, pues para mí la verdad son lugares pues llenos de historia, son lugares místicos, como nos acaba un poco de adentrar Iván. Y pues para mí la verdad sí me parece como muy interesante poder estar buceando en ellos, porque estás nadando en sitios que tienen miles de años, ¿no? Algunas veces puedes llegar a imaginar, de acuerdo a lo que ves, lo que pudiera haber llegado a existir en aquella época en esas paredes. Imagínate lo que esas paredes, esas columnas, esas estalactitas vivieron nuestros antepasados durante la época que estuvieron ahí, ¿no? Y bueno, además de eso, ¿qué más podríamos decir? Bueno, pues estos lugares, les cuento que tienen una visibilidad increíble. Es agua dulce, como ya lo comentamos, ¿no? Son aguas cristalinas. La primera vez, honestamente, que yo buceé los cenotes, dije, wow, es como estar en superficie, ¿no? Yo decía, sabes que estás bajo el agua porque tienes el regulador en la boca y tienes que respirar en él, ¿no? Pero honestamente, la primera vez que yo buceé, dije, es tan transparente el agua, ¿no? Entonces, pues tienen aguas completamente cristalinas y puedes observar las formaciones también, ¿no? Que ya comentamos hace un ratito. Pues es muy impresionante. A lo mejor ustedes, algunos han visitado cuevas secas y las formaciones sí son muy impresionantes, pero imagínatelos haciendo en agua, ¿no? Entonces, dependiendo del lugar, ¿no? Hay lugares que tienen ciertas características, pero generalmente puedes ver estalactitas, estalagmitas. Cuando una estalactita con una estalagmita se juntan, pues se hacen estas grandes columnas de todos los tamaños, de diferentes colores, de texturas. Qué interesante es poder nadar entre ellas, ¿no? Entonces, la verdad a veces el agua es tan clara que dependiendo del tipo de cenote, como Iván nos comentaba, hay cenotes a cielo abierto. Entonces, dependiendo el tipo de cenote, cuando el agua es tan clara como esta foto que podemos ver aquí, tú puedes ver cómo los rayos de luz traspasan por el agua, ¿no? Creando un efecto de refracción también a veces súper bonito y súper interesante, ¿no? Y bueno, ¿qué más además de las osamentas humanas? Pues algunos de estos cenotes llegan a tener, o de los que a mí me ha tocado ver en lo personal, pues llegan a tener huesos de animales, algunos incluso ya extintos, ¿no? Hay huesos de tortugas gigantes, hay huesos de osos perezosos gigantes que ya no tenemos en la actualidad, diferentes tipos de felinos, también se han descubierto muchos felinos, pues digamos como tipo familiares de los jaguares en la zona, que bueno, desafortunadamente ya están extintos, ¿no? Pero bueno, tú puedes ver ahí los huesos. En algunos también de estos lugares puedes llegar a ver vasijas, ¿no? De los habitantes de aquel momento. Puedes llegar a ver fósiles de corales, de caracoles. Y pues la verdad esto también hace como mucho más interesante a los lugares, ¿no? Ujú. Y también hay que mencionar que estos lugares tienen su propia fauna, ¿no? Hay mucha gente que llega y dice, ay, oye, vamos a bucear el cenote y voy a ver peces. Pues digamos que no es propiamente la característica del cenote. Sí hay peces de agua dulce,
Hay otros animalitos también llaman todos que son un tipo, tiene su vida propia el cenote, ¿no? Entonces es el caso de los isópodos, que son un tipo de, por ejemplo, este que tenemos en la foto, antes de que pase, este es un pez ciego, le llaman dama blanca. Y este es un pez que vive en la cueva, como ven no tiene color, es completamente blanco y es ciego, no tiene ojos, porque vive en la oscuridad, ¿no? Entonces, estos lugares también tienen su propia fauna, propias de ellos. Los isópodos estos que yo les comentaba, que son como un tipo de escarabajos, que también a veces en el buceo los puedes ver. También hay algunos camarones, son camarones blancos, pequeñitos, no son como los camarones que conocemos del mar, ¿no? Porque son camarones de agua dulce y son camarones que viven en la cueva. Hay sardinas pequeñas de agua dulce. Y bueno, hay algunos cenotes también que están conectados directamente al mar. Por ejemplo, este cenote, en este cenote está este cocodrilo, de hecho se llama Pato. Entonces, dependiendo del cenote, también a veces podemos ver diferentes cosas, ¿no? Este cenote se encuentra conectado directamente por una cueva que llega y desemboca al mar. Entonces, en este cenote vemos peces de agua salada, porque por esta cueva los peces entran y salen del cenote, ¿no? Generalmente vemos unos sábalos, la verdad muy bonitos, sábalos grandes, vemos pargos, vemos pez aguja, vemos morenas, cangrejos, pues sí se ve algún tipo de fauna, digamos, similar a la que tú ves en el mar, pero sí son característicos de estos cenotes que se encuentran pues muy cerca del mar, ¿no? Por eso es que estos animales entran y salen, ¿no? Y bueno, también los cenotes tienen otros fenómenos bastante interesantes. Algunos de estos fenómenos que podemos observar en estos cenotes son, por ejemplo, las haloclinas, ¿no? ¿Qué son las haloclinas? Pues una haloclina cuando tienes agua dulce y agua salada juntas, ¿no? Como ya mencionamos, estos cenotes pues son de agua dulce, pero como están todos estos sistemas se encuentran conectados subterráneamente, se comunican con el mar, entonces dependiendo qué tan alejado o cercano esté el cenote del mar, podemos ver que estos cenotes tienen también agua salada y al momento de juntarse estas dos tipos, agua dulce con agua salada, no se mezclan por las densidades que estas tienen. Entonces, cuando tú cruzas entre estas aguas, se forma un efecto como tipo aceite, ¿no? Como si el agua tuviera aceite medio borroso. Y también a veces tú logras ver la diferencia de las densidades del agua. En algunos de ellos incluso se logra ver una línea que separa el agua dulce del agua salada y tú lo puedes comprobar también durante el buceo, ¿no? Muchas veces si tú te mueves de un lado o subes o bajas, puedes ver el efecto de la haloclina, ¿no? También dependiendo, ¿no? Luego en época de lluvias podemos ver colores tánicos en los cenotes. Esto quiere decir que toda la vegetación que hay alrededor del cenote, con la lluvia, el agua la arrastra para entrar al cenote y entonces el cenote adquiere algunos colores verdosos, como también se puede ver un poco esta. Dependiendo del lugar, a veces se ven cafés, verdes, ¿no? Pero pues también son efectos que nos proporcionan los cenotes. Podemos percibir las termoclinas. ¿Qué son las termoclinas? Cuando tenemos agua caliente y agua fría junta, ¿no? Entonces, también a veces durante el buceo tienes cierta temperatura y a veces logras percibir que o es más fría o más caliente, ¿no? Dependiendo del lugar. Y otro efecto también bastante interesante de algunos de estos cenotes son las famosas nubes de ácido sulfídrico, ¿no? Que algunos de ellos tienen. Yo siempre digo que son como ver las nubes del cielo, pero imagínense poder bucear en alguna de ellos. Los que ya vinieron el año pasado, buceamos Angelita, que tiene una de las nubes más densas. Pues es una nube tal cual como del cielo. Puedes bucear en ella, ¿no? Puedes jugar un poquito en ella para ver el efecto. Y también el PIC tiene una nube de ácido sulfídrico, aunque es un poco menos densa, ¿no? Pero también es lo que puedes llegar a ver en estos buceos. Y bueno, a diferencia también de bucear en el mar, la aventura aquí comienza totalmente distinta, ¿no? Porque pues cuando tú vas al mar, en la mayor parte de los lugares que llegamos a bucear aquí en México, pues llegamos y nos preparamos para subir a la lancha y bueno, a partir de ahí inicia nuestro buceo. En estos lugares la dinámica es completamente distinta. ¿Por qué? Pues porque estos lugares están adentrados en la selva, ¿no? No todos están de la misma forma, pero algunos están un poquito más cerca, algunos
están un poquito más alejados. Entonces, pero están en la selva. Entonces, la aventura también comienza cuando pues tú te adentras a la selva, dependiendo del cenote, para llegar al cenote, ¿no? Pues también es muy interesante el ecosistema que proveen estas selvas, ¿no? Dentro de esta selva, como muchos de ustedes saben, pues esta es región de jaguar. Obviamente no es tan sencillo poder ver el jaguar cerca de estos lugares, pero sí las personas que viven ahí han llegado a ver jaguar por las noches, ¿no? Y bueno, también como parte de estas selvas muchas veces se aprecian iguanas, cuatís, cereques, hay diferentes tipos de aves, ¿no? Propios de la selva, tarántulas, víboras, tortugas, cocodrilos, como ya vimos en la foto, murciélagos. Entonces, la verdad también el ambiente es algo completamente diferente a bucear en mar, pero no por eso significa que no sea, la verdad, un entorno muy bonito, que la naturaleza nos está también compartiendo. Miren, ahí está la nube de Angelita también que les comentaba yo hace un rato. Esa es la nube de Angelita para que se den una idea. Y bueno. Eso está impresionante. Sí. Pero sí, impresionante, o sea, todos los buzos tienen que ir a ese lugar, o sea, es de verdad, no, bueno, la palabra se queda corta, impresionante, irreal. Sí, sí, la verdad es que este lugar es como bucear a otro planeta, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Arturo nos puede contar una historia de eso. Sí, hola compañeros, la verdad es que qué gusto verlos. Tantas caras amigas, tantas. Sí, ese lugar de veras es uno de los buceos, es un buceo profundo, es un buceo que está muy cerca, es un cenote que está muy cerca de Tulum. Lo increíble de ese cenote es que el ácido sulfídrico forma una nube blanca tan densa como cuando entramos en una neblina, pero totalmente densa. Lo increíble de ella es que te sumerges, te penetras esa nube y desapareces, así como se ve la imagen del buzo que va sobre la estela, la superficie, te echas un clavado al fondo, lo único que se ve son las aletas, no ves nada, eso tendrá aproximadamente pues unos 2 metros de espesor, pero es una nata totalmente. Esa vez la primera vez que yo busqué ese lugar, yo qué no decirlo, reconozco, me entró un pánico en donde me desoriento, el fondo lo veo al cielo, el cielo lo ve al fondo y me entró un pánico, es decir, yo me empecé a ir queriendo subir, o sea, haciendo una función contraria. Y pues ahí es donde entra la habilidad de saber qué hacer, porque ese cenote está como a poco más de 30 metros de profundidad, esa estela, esa nube. Pero sí, es una sensación para... Sí, por eso hay que ser buzo avanzado. Conocemos ese lugar, es un lugar que vale mucho la pena hacerlo. Y ahí estamos, Iván, para hacer otro buceo ahí. Sí, todos deben ir. Sí. Está irreal eso. Impresionante. Sí, es impresionante. Sí, esa Angelita nos tiene ahí. Esas historias de terror, pero aquí en este caso el buzo va volando. Sí. Está increíble esa foto. Jamás había visto una foto así, o sea, y bueno, y sobre todo con esa explicación, porque igual yo la puedo ver por internet, pero si no sé de qué es lo que se trata, cómo se conforma la nube, pues no la voy a entender. Sí, esa nube es de ácido sulfúrico, es ácido sulfúrico, ¿verdad, Gisela? Sulfídrico, sí. Sulfídrico. Sí, en realidad es un ácido corrosivo, o sea, es algo así parecido como el ácido de las baterías. Exacto. Es como si bucearas en un ácido de baterías, o sea, la diferencia de densidades es lo que hace que tengas en la superficie la claridad, y toda esa nube es la formación de la descomposición
de la materia orgánica que cae en el fondo. La descomposición de esa materia orgánica es lo que genera con los, pues yo creo que con los miles de años, y como no tiene la capacidad por misma densidad de subir a la superficie, se queda atrapada y jamás sube a la superficie creando esa nube. Eso es lo interesante de los lugares, o sea, todo lo que es la materia orgánica forma esa descomposición y se crea ese ácido sulfúrico como reacción química. Pero se puede bucear. Hay otro cenote también, Gisela, el PIT que tiene esa nube, ¿verdad? Ese todavía es un poco más espectacular ese cenote. No, el PIC no tiene nube, ¿o sí? ¿Mandé? El PIC no tiene nube. Sí tiene nube, pero menos densa, no es como esta. Está Sí, como ok. tiene una pequeña nubecita. Yo a veces también lo describo como si fuera como el humo del cigarrillo, ¿no? Porque no se Ajá. ve como, ¿no? Entonces, más bien como si tuvieras un poco de humo de cigarro y estés buceando ahí, entonces un poquito, ¿no? Así de esa manera. Sí, es cierto. Sí, Increíble foto, increíble. pero sí, este cenote. Pues continuamos, ¿no? Porque si no, nos vamos a quedar aquí en este tema del cenote. Sí, Está bien. Adelante, Gisela.